y máximo esfuerzo. Ok, primer video de derivadas parciales. Este video tiene de todo, ejemplos, trucos, primera derivada, segunda derivada, derivadas parciales mixtas. Así que, are you ready? Bien, este ejercicio lo tenemos de esta manera. Tenemos una función de varias variables. Cuando estamos trabajando con derivadas parciales, suponemos enseguida que estamos trabajando con funciones de varias variables. En este caso, dos variables, x y y. Recordemos que nos pueden presentar la función así o simplemente nos pueden decir que z es igual a esta función. ¿Por qué tomé esta función así de grande? Porque vamos a practicar bastante. Así que aquí hay un caso que me gustaría explicarte paso por paso. Bien, la notación de estas derivadas yo la puedo escribir como la primera derivada con respecto a x sería primera derivada con respecto a x. Cuando vemos este símbolo ya sabemos que estamos trabajando con derivadas parciales. O simplemente lo podemos escribir como f sub x. ¿Okay? En unos casos es mejor tenerlo así, en unos casos es mejor tenerlo así. Vamos a trabajar en este video con esta notación de aquí. Bien, estamos trabajando esta función, vamos a derivarla primero con respecto a x, es decir, que y sería una constante. Y lo que es una constante sigue siendo una constante. Entonces esta función de aquí, esta parte de aquí sería la derivada de 4x cuadrado sería 8x, 2 por 4, le resto 1, muy bien. Esta de aquí es 0, entonces no la pongo, porque esta parte de aquí no depende de qué, de x. Y recuerda que estamos derivando con respecto a x, o sea que esto de aquí daría 0, me olvido de esta parte. Esta parte de acá sería la derivada de 5x, y cuadrado sería una constante. Recordemos que la derivada de 5x simplemente es 5, ¿ok? Entonces la derivada de 5x y cuadrado sería 5y cuadrado, ¿ok? Porque la constante y cuadrado sigue ahí, no la estoy derivando, sigue ahí en el ejercicio, ¿ok? Porque es una constante. Entonces seguimos. Aquí tengo la derivada de 9x a la 3. Sabemos que eso es 3 por 9, 27, le resto una unidad al 3 y mantengo la y, que no la estoy derivando. Y la derivada de 6xy simplemente es 6y, ¿ok? Es como si tuvieran uno aquí, 1 por 6, 6, y le resto una unidad, quedaría x a la 0, se desaparece esa x. Y la derivada de 2 es 0, así que ya tenemos nuestra primera derivada con respecto a x. Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora lo vamos a hacer con respecto a y, ¿ok? Entonces, estamos aquí. Derivo con respecto a y. Si derivo con respecto a y, aquí no depende de y, entonces haría 0, se va. Aquí sí puedo derivar. 3 por menos 5 me daría menos 15. Le resto una unidad al 3, me daría 2. Acá también tengo 2 multiplicado por la constante sería 10x, y, le resto una unidad al 2, más la derivada de una constante por la variable, simplemente es que la constante, es el mismo caso que expliqué acá. Y la derivada de menos 6xy con respecto a y sería menos 6x, se va a la variable. Y la derivada de 2 sigue siendo ¿qué? 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Podemos hacer la segunda derivada con respecto a x, podemos hacer la segunda derivada con respecto a y. Vamos a hacerlo. Sería segunda derivada, lo escribimos así, con respecto a x sería derivar esto nuevamente con respecto a x. La derivada de 8x es 8. La derivada de 5y cuadrado, al ser esto una constante, es 0. La derivada de 27x cuadrado me daría 2 por 27, eso es 54, x, y. Y la derivada de menos 6y en una constante sería 0 porque estamos derivando con respecto a x. Ahora vamos a hacer la segunda derivada con respecto a y. Aquí derivamos y. Vamos a hacer la segunda. Sería 2 por menos 15 sería menos 30. Y más la derivada de una constante por la variable que quedaría 10x. La derivada de 9x a la 3 es 0.
y la derivada del 6x es 0 porque estamos derivando con respecto a y. Esta sería que las segundas derivadas parciales que se pueden escribir también de esta manera. Esta se escribiría así y esta se escribiría de esta manera, ¿ok? Esto es simplemente notación. Trabajamos con esta notación o trabajamos con estas notaciones, ¿ok? Bien, seguimos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos hacer las derivadas parciales mixtas. Ya te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como si estuviéramos trabajando segundas derivadas, pero vamos a derivar esta función que ya derivamos con respecto a x, ahora vamos a derivarla con respecto a y, es decir, la escribimos de esta manera: derivada de la función con respecto a x y luego con respecto a y. Es decir, que esta partecita que tengo aquí, ahora la voy a derivar con respecto a y. Esto de aquí lo voy a derivar, pero ahora con respecto a y. O sea, vamos a enfocarnos aquí. Esto aquí me daría ¿qué? 0, porque no depende de y. Esta derivada de aquí me da 10y. Estamos derivando con respecto a y. La derivada de esta función de aquí simplemente sería la constante, se va a la variable que es y, me quedaría más 27x a la 2. Quedó la constante porque en este caso x es una constante. Y la derivada de menos 6y con respecto a y sería menos 6. Ahora vamos a trabajar la derivada parcial mixta de y, pero ahora con respecto a x, es decir, que esta parte de aquí, esto que ya lo tengo aquí, que es este pedacito, lo voy a derivar ahora con respecto a ¿qué? A x. Entonces nos enfocamos aquí en esta parte. Esta parte de aquí me da ¿cuánto? 0 porque no depende de x. Esta derivada de aquí ¿cuánto me da? La derivada de 10x es 10. 10, pero como hay una y, quedaría 10y. La derivada de 9x a la 3 simplemente sería 27x a la 2. 3 por 9 le resto una unidad. Y la derivada de 6x con respecto a x sería menos 6. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que son iguales, ¿cierto? Porque las derivadas parciales mixtas son iguales. Entonces, para hacer un primer video, yo pienso que tiene de todo. Tiene primera derivada, segunda derivada, derivadas parciales mixtas. Comprobamos que son ¿qué? Iguales. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que practiques con los ejercicios. Si no entendiste una parte, puedes preguntarme por medio de la caja de comentarios, o si no, puedes revisar nuevamente el video para que corrijas, para que aprendas. Esta es la ventaja que tenemos, que podemos poner pausa, escribir, así que no dudes en escribir tus comentarios. Dios te bendiga siempre. Magio forever. Qué buena onda.